Bienvenidos a Cuestión de Código, un programa producido por el Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de propiciar el debate democrático de los principales aspectos que contiene el anteproyecto de Código Electoral 2020 que ha sido elaborado por nuestra institución. Para este propósito, el día de hoy desarrollaremos un tema muy importante, que es el de principio de preclusión. En ese sentido me acompañan dos destacados especialistas. El primero de ellos es el doctor Gastón Soto Ballenas. Él es abogado, especialista en Derecho Constitucional, ex miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, a quien lo saludamos cordialmente, le agradecemos su participación y le pediría, por favor, doctor Soto, que nos dé su saludo y un breve comentario acerca del tema del día de hoy. Muy buenas tardes, aprovecho para saludar al doctor Alberto Borea Odría, destacado estudioso del Derecho Constitucional, pero mucho mejor amigo, y a quien le tengo un gran aprecio y admiración por sus conocimientos y capacidades e idoneidad en materia electoral y también en la dinámica política, del cual hemos aprendido, creo, bastante. También saludo a la doctora Jessica Clavijo, directora del programa, y en particular con también mucha experiencia en materia electoral. Para mí es muy grato y una satisfacción estar con ustedes compartiendo una inquietud, tal como lo ha dicho la doctora Clavijo, viene desde el Jurado Nacional de Elecciones desde hace muchos años, tratando de que la decisión política del Parlamento implique a la aprobación de un código que a partir de varios anteproyectos, hasta ahora no hay la decisión política. Lo que está sucediendo es lo que alguna vez lo escuché al doctor Borea precisamente decir, que hay ocio legislativo, ¿verdad, Tito? Pero creo que eso hay que evitarlo. Y esperemos si no es este Congreso, por lo menos el próximo Congreso se preocupe en este tema, dentro de los cuales el tema de la preclusión es un principio fundamental en el proceso electoral. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, doctor Soto, y bienvenido nuevamente. Así también, amigos, tenemos a nuestro segundo invitado. Él es el doctor Alberto Borea Odría, reconocido y prestigioso profesional, además constitucionalista, experto además en temas políticos, a quien lo saludamos, agradecemos por su tiempo. Y doctor Borea, por favor, su saludo a nuestros televidentes y también un breve comentario sobre el tema del día de hoy, principio de preclusión. Gracias, Jessica, muy amable. Además, me haces el honor de poder participar junto con Gastón Soto Ballenas, un verdadero especialista en temas electorales, además una magnífica persona, y en consecuencia quiero saludarlo y quiero saludar a todos los televidentes, a todos quienes siguen este programa tuyo que se llama Cuestión de Código. El tema de preclusión, que es concretamente la materia para la cual nos convocas, efectivamente es esencial en el derecho electoral, porque a diferencia de lo que pasa en la solución de un caso concreto, digamos en el que dos personas litigan incluso hasta por la tenencia de un menor o por una cantidad de dinero o por lo que fuere, digamos, los jueces pueden tomarse un tiempo prudencial, incluso traspasar a veces las vallas de lo que establece el código o la ley específica, pero en el caso del derecho electoral es una obligación prácticamente decidir dentro del término con las pruebas que en ese momento se tengan, porque no se, digamos, el momento de asumir el poder es uno, y el momento de decidir sobre eso tiene que ser congruente con el momento de decidir. Sin embargo, hay un tema que está por encima incluso del principio de preclusión, y es el tema de que las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones tienen que ser constitucionales. Y como lo ha dicho con toda claridad el Tribunal Constitucional, y es uno de los axiomas del derecho constitucional, no existen zonas excluidas de control cuando de inconstitucionalidades se trata. En consecuencia, debemos de tener muy claro esto y tenemos que ver que efectivamente no se traspasen las fronteras que pone el código, el texto constitucional, y sobre todo respetando el artículo 176 del documento del 93, que es tomado de la Constitución de 1979, en donde se señala que el Jurado Nacional de Elecciones en realidad casi atestigua, digamos, verifica, certifica lo que el pueblo ha decidido
en su proceso electoral. Así que encantado de participar en este programa y sobre todo con tan distinguido coparticipante como es el doctor Sotomayor. Gracias, doctor Borea. Nosotros también encantados de poder contar con ustedes, dos especialistas con trayectoria, con mucha experiencia y conocimientos, y no dudo que justamente con sus valiosos aportes podremos desarrollar este importante tema como es el de principio de preclusión. Amigos, nos vamos a un breve corte y volvemos con más aquí en su programa Cuestión de Código. Seguimos aquí con su programa Cuestión de Código. En este bloque haremos una perspectiva histórica y comparada del tema. Doctor Gastón Soto, usted ha sido magistrado del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en diferentes procesos electorales en un periodo en el cual, además de llevar adelante elecciones regionales, municipales, también elecciones generales, ha sido testigo de la importancia de respetar un cronograma electoral, ¿no? De respetar las etapas. Nos gustaría, por favor, que en un primer momento nos comente qué es el principio de preclusión y cómo lo enfoca usted en el ámbito electoral. No, respecto a este tema en particular, hay una idea, un concepto que siempre debemos tener presente, y es de que la institucionalización o la consolidación de un sistema democrático siempre va a estar en función, en relación con el proceso electoral. Y el proceso electoral, si algo tiene de característico en particular, es de que es un sistema en el que las diferentes etapas, los diferentes elementos que constituyen la totalidad del sistema están, como todo sistema, coordinadamente y homogéneamente entrelazados. Y estos elementos, que son probablemente las etapas dentro de un proceso electoral, tienen como característica en particular respecto a otros tipos de procesos, como los civiles, inclusive los penales, y lo ha recordado muy claramente el doctor Alberto Borea, en cuanto que a veces hay plazos que se alargan en demasía o se extienden más allá de lo razonable o jurídicamente posible. Lo cierto es que en el tema electoral los plazos son cortos, el proceso es violento, por decirlo de alguna forma, en cuanto a la estrictez a la cual se debe limitar la acción de las partes intervinientes en un proceso, los partidos políticos, los candidatos. Pero lo más importante es que cada una de estas etapas, una vez culminado el momento, el plazo que se ha establecido para cada uno de ellos, no se puede volver a repetir. Esto es lo que en términos técnicos viene a ser probablemente la preclusión. Y en ese sentido, si bien es verdad, tal como se ha mencionado, el anteproyecto del Código Electoral establece dentro de uno de sus principios justamente el observar la preclusión, debo manifestarle que la experiencia nos dice de que este criterio se ha venido utilizando a través de los últimos lustros, y donde se ha observado efectivamente que una vez que ya el jurado ha tomado conocimiento de que una etapa, un momento, una circunstancia que ya estaba regularmente prevista dentro del marco del sistema, del desarrollo del sistema electoral, no puede retrotraerse en el tiempo a lo que ya culminó, ya se agotó. En consecuencia, los términos no admiten un retrotraerse al tiempo anterior. Por eso que la preclusión viene en cierta forma a asegurar de que todo proceso electoral se desarrolle dentro de determinados márgenes, dentro de determinados cánones, en los cuales ya no se puede exigir, salvo el caso que se anule las etapas y hay una resolución en ese sentido, pero siempre dentro de los plazos previstos. En consecuencia, esta es una forma mediante la cual, creo yo particularmente, se puede no solamente asegurar que el proceso se desarrolle correctamente, sino que es más, no se puedan evidenciar o crear expectativas falsas que den origen a que el sistema democrático al final pues no funcione. La preclusión es su elemento fundamental. El anteproyecto lo ha recogido como uno de los aspectos que están contenidos justamente en el título preliminar, y creo yo que va a tener que ser confirmado en su momento cuando tenga que tomarse la decisión de aprobar este Código
electoral. Así es, doctor Gastón Soto. En el marco de esta elaboración de un cuerpo sistemático, como sería un código electoral, que sería un gran aporte también a nuestro sistema democrático y al derecho electoral peruano, se estableció en un primer marco justamente esos principios que deberían regir los procesos electorales. Como bien mencionó el doctor Borea, siempre con estricta observancia de la Constitución y de las leyes, ¿no? Respetando el marco jurídico nacional. Dentro de estos principios se ha reconocido el de preclusión, el de legalidad, el de debido proceso, el de igualdad, el de participación ciudadana, aspectos importantes justamente para llevar adelante de la mejor manera los procesos electorales y que los organismos del sistema puedan asegurar transparencia, sobre todo de los comicios. Doctor Borea, como usted bien mencionó, además en los procesos electorales en los que debe haber observancia de la norma, hay también mucha expectativa por parte de los diferentes actores electorales, de organizaciones políticas, de personeros, de candidatos, de la propia ciudadanía, y muchas veces se pueden generar incluso conflictos que deben ser resueltos por los jueces que administran justicia en materia electoral. En el marco de un cronograma hay hitos que deben ser estrictamente cumplidos. ¿Usted recuerda quizás algunos episodios o pasajes en los cuales el no cumplir justamente con cronogramas electorales pueda haber afectado algún proceso electoral, o darnos algún comentario acerca de lo importante que sería justamente dotar de esta seguridad jurídica en el marco de los procesos electorales y no regresar a etapas que ya han concluido? Bueno, fíjate, hay que tener mucho cuidado con eso. En primer lugar, porque la preclusión es importante, pero hay un tema que a mí me parece central, que es que, digamos, la oportunidad no solamente es algo que debe de corresponder al jurado y a sus resoluciones, sino también yo creo que hay que recortar las posibilidades que el propio jurado tiene, tanto el jurado electoral especial como el jurado nacional de elecciones, de ingresar digamos, a señalar que hay nulidades cuando ya pasó, por ejemplo, el tema de el tema de las tachas o el tema de las objeciones por parte del pueblo. No hay que olvidar que en un proceso electoral el titular fundamental del proceso es el pueblo, y entonces, si es que, por ejemplo, no se han producido tachas durante un tiempo determinado, yo no creo que el Jurado Nacional de Elecciones pueda crear la tacha diciendo no, pero no es conforme a lo que nosotros entendemos como derecho, ¿no es verdad? Y eso se ha repetido lamentablemente con el lamentable, valga la redundancia, suceso de que a una persona que está en plena carrera electoral lo sacan de su preocupación esencial, que es justamente esa comunicación con el pueblo para poder transmitir sus posiciones con el objeto de ser elegido, y lo ponen a la defensiva o prácticamente le dicen a la población, este no corre por si acaso, con lo cual el foco de atención de ese candidato sale del proceso electoral y empieza a hacer el proceso que eventualmente tiene ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y a veces lo han rehabilitado a ese candidato faltando 1 o 2 días para la elección, con lo cual prácticamente hicieron estéril todo el esfuerzo que él realizó para poder participar en condiciones de igualdad. En segundo lugar, yo quiero decirte también que, digamos, tú no puedes incurrir en manifiestas desigualdades, como tú lo has señalado, la igualdad es uno de los principios fundamentales. Yo te pongo el caso, por ejemplo, en el que en el último proceso electoral en Lima había 3 candidatos que eventualmente vivían en un distrito diferente al distrito por el cual postularon, y a 2 les permitieron la inscripción, ya uno, de manera absolutamente, digamos, además anecdótica y no respetando lo que efectivamente los documentos decían, el jurado electoral especial, y luego lo ratifica de alguna manera el jurado de elecciones, dicen que para el tercero no, vale para los 2, en este caso para el alcalde Forsyth, que vivía en Magdalena y que ejerce en La Victoria o que ejerció en La Victoria, y para el alcalde González, Alex González, que vivía en La Victoria y fue candidato en San Juan de Lurigancho. Pero ese mismo criterio, en esa misma elección, con esos mismos hechos, resulta siendo inaplicado para el caso del alcalde Guido Iñigo,
que se lanza en Villa María del Triunfo, que gana el proceso electoral, que reclama antes, digamos, apenas conoce de la irregularidad que se había producido en su contra, y que no obstante eso, todos sus regidores, toda la gente, incluso la oposición, dice que él seguía en campaña y, digamos, prácticamente lo dejan, digamos, al margen de esta dicción del derecho que ellos habían manifestado respecto a los otros dos casos. Como tú estás dando cuenta aquí, se viola el principio de igualdad, y el principio de preclusión por sobre el principio de igualdad, cuando todavía puede repararse el daño inconstitucional que se le está haciendo a la persona que está ejerciendo su derecho constitucional político de participar en el proceso, tiene que ser, digamos, enmendado en tanto pueda ser enmendado, es decir, en tanto que la persona viva y eventualmente el periodo todavía no haya culminado. En ese caso, cabe que, digamos, haya una enmendadura de plana por parte del Tribunal Constitucional a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Así es, doctor Borea, como usted ha mencionado, hay diferentes casuística que se ha desarrollado en los diferentes procesos electorales y que ha sido también materia de pronunciamientos en su oportunidad, tanto por los jurados electorales especiales como el Jurado Nacional de Elecciones, y eso también me trae a colación un aspecto importante que contiene el anteproyecto de Código Electoral, que es el fortalecer la administración de justicia, perfeccionándola a través de sus integrantes y también consagrando la jurisprudencia y la doctrina electoral como un aspecto relevante en el marco de la Administración de Justicia. Así también me permite recordar cómo hemos ido mejorando en algunos aspectos referidos al marco legal que tenemos, es decir, por ejemplo, que ya nos excluya a candidatos a pocos días de las elecciones, gracias a las modificatorias que se dieron, que establecen ya un plazo para la exclusión 30 días antes, situación que se había generado en otro contexto en procesos electorales anteriores, así como también las garantías que deben darse en los procesos electorales gracias a la intangibilidad de la norma, es decir, de que las reglas estén claras un año antes del proceso electoral. Así como en el marco de estos 270 días en los cuales se llevan adelante las elecciones, debemos cumplir con los hitos, con el cronograma electoral para asegurar el adecuado desarrollo del mismo. Los actores del proceso electoral deben conocer la normativa, lo cual asegura predictibilidad y les permite llevar adelante su accionar conforme a ley. Doctor Gastón Soto, usted con la experiencia además que tiene en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, no dudo que haya tenido algún acercamiento con la legislación comparada y haya analizado también cómo es que se llevan los procesos electorales en los diferentes países de la región. En el marco de la Administración de Justicia, ¿cómo ve la Administración de Justicia en otros países en el marco de este principio de preclusión? El principio de preclusión prácticamente está incorporado como un criterio general a partir del cual se desarrollan los procesos electorales en casi todos los países, en particular de lo que yo conozco en América Latina y el Caribe, en República Dominicana, el último proceso electoral que se llevó a cabo en plena pandemia, en la cual se ha renovado justamente la presidencia de la República y un año antes la renovación de las autoridades municipales. Este principio de preclusión estaba previsto en su ordenamiento jurídico interno, como lo tienen países como Guatemala, por Ecuador, Colombia, por mencionar algunos de los muchos en los que este es un tema que tiene relación, como dije al comenzar la intervención anterior, con el fortalecimiento del sistema democrático. En consecuencia, no debemos dejar de tomar en consideración que lo que está siendo jurado a través de este anteproyecto no es sino reafirmar o confirmar lo que en la práctica ya ha venido siendo la forma o el criterio que los anteriores plenos del Jurado Nacional de Elecciones han estado aplicando para desarrollar y actuar jurisdiccionalmente en materia electoral, como ha sido en la época en que yo particularmente tuve el alto honor de formar parte del Jurado Nacional de Elecciones, y fue un criterio que ya lo estábamos aplicando. Pero al respecto debo de destacar lo manifestado por el doctor Borea, en el sentido que el aspecto constitucional debe ser un elemento fundamental que inspire la aplicación de este principio de preclusión. Tú te referiste, Jessica, a la casuística. Para que la casuística sea suficientemente válida, suficientemente ilustrativa, suficientemente orientadora,
evidentemente tiene que estar basada en la coherencia, en los fallos que dicte el Pleno Jurado Nacional de Elecciones. Si se producen este tipo de desencuentros, por decirlo de alguna manera, de contradicciones en las que, como ha planteado concretamente en casos muy particulares el doctor Borea, de que igual dentro de un mismo proceso electoral se tienen criterios distintos para resolver casos similares, yo creo que aquí sí estamos fallando, estamos incumpliendo la coherencia y el principio de igualdad que debe primar cuando resuelve el Jurado Nacional de Elecciones. En consecuencia, no nos quedemos solamente en lo que dice la norma, creo que hay criterios de que no deben de pasar desapercibido cuando tenga que resolverse, y la coherencia es un elemento fundamental para que la casuística sea válida, para que la casuística sea ilustradora, para que la casuística sea, en este caso, orientadora, ¿no? En ese sentido, yo reitero de que la conducta y comportamiento de quienes integran los plenos, los jurados nacionales de elecciones, a partir de su criterio que a su vez tengan que aplicar para los efectos de resolver las controversias, debe primar, además de los principios entre los cuales está la preclusión, el criterio de constitucionalidad, que es un elemento fundamental para que no se afecte el derecho político de los ciudadanos, quienes de una u otra forma, entendiendo de que hay la predisposición de cumplir con lo que dice la ley, no se afecte un derecho fundamental, cuál es el derecho de elegir, ser elegido y sobre todo de poder asumir un cargo dentro de las perspectivas que tiene por su partido y por la propia ciudadanía, porque finalmente se afecta el derecho del ciudadano, de que su decisión no sea menoscabada, porque la resolución o decisión de un ente electoral termina por afectarlo, ¿no? Así es, doctor, porque además lo que se busca es siempre salvaguardar ese derecho constitucional que tenemos los ciudadanos de participar activamente en la vida política, eligiendo y también contando con la posibilidad de ser elegidos. Doctor Borea, antes de culminar este segundo bloque, me gustaría contar con sus comentarios acerca de algo que me parece que tiene mucha relación con este principio de preclusión, con que hayan garantías en un proceso electoral, y es el del debido proceso. ¿Qué comentarios nos podría dar acerca del debido proceso en materia de justicia electoral, justamente con la experiencia que usted tiene, no solo constitucional, sino el conocimiento que tiene en temas políticos? Bueno, el debido proceso es fundamental porque tiene que darle la posibilidad a las personas que están en la lid electoral y que están inmersas dentro de una discusión a poder cada una de ellas expresar sus puntos de vista. Un tema en el que yo estoy en total desacuerdo es, por ejemplo, cuando se fija que cada uno de los abogados puede hablar 3 minutos. En realidad, así tú no puedes defender una causa en el Jurado Nacional de Elecciones ni en ningún jurado, es decir, en realidad prácticamente pasa a ser simplemente una suerte de sacramento, pero sin ningún contenido. Es decir, el derecho de defensa y el derecho de poder expresar los puntos de vista de quienes están en la lid, naturalmente tiene que ser ampliado y eventualmente tendría pues que poderse definir de alguna manera en 2 salas, en fin, encontrar alguna manera de solución para que no se ahogue digamos, la respuesta, que tiene que ser pronta, es verdad, pero que tiene que haber sido informada por parte de cada uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Yo me pregunto, ¿tienen los miembros del Jurado Nacional de Elecciones la posibilidad de ver cada uno todos los expedientes que llegan al Jurado Nacional de Elecciones? Y si no lo tienen, porque normalmente no podrían tenerlo casi físicamente, ¿quién es el que redacta digamos, el proyecto para que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones resuelvan? Es decir, prácticamente se está haciendo un acto de fe en el asistente, que no ha sido investido de autoridad por parte de la ley. Pero adicionalmente de eso, al impedirse que el abogado, digamos, que conoce la causa, lo pueda informar al Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, en la página 228 ustedes encuentran esto, en la página 16 ustedes encuentran esto, aquí hay que aplicar este principio, es decir, le da profundidad a un tema que de otra manera el juez, por la gran cantidad de casos, puede no tener. El limitar esa participación del abogado a términos tan estrechos, a mi entender, viola lo que dice la Convención de San José de Costa Rica, que establece que en cualquier tipo de solución, de discusión, tiene que haber un derecho
a la defensa suficiente. Por otro lado, creo que hay un punto que no debemos dejar de pasar, que es que la legislación electoral debe de ser vista no cuando faltan 2 años para el próximo proceso electoral, porque entonces todos los partidos lo que van haciendo en el Congreso es acomodarse de acuerdo a cómo les ha ido en ese quinquenio. En realidad, yo presenté, creo que cuando era diputado o cuando era senador, un proyecto de ley para que la legislación electoral solo pudiera discutirse durante los 2 primeros años de un régimen presidencial, de tal manera que no estuvieran calculando qué cosa es lo que a mí me conviene, sino qué cosa es lo que al país le conviene, como dice John Rawls, ponerle un velo de ignorancia a la decisión que van a tomar sin tener en cuenta más o menos los intereses muy inmediatos que tienen con el próximo proceso, porque si no, más que estar pensando en la justicia electoral, están pensando cuando dan la ley en qué cosa es lo que les va a favorecer a ellos, y eso es muy malo para el país. Qué importante este último aporte que nos brinda, y justamente en el marco de las actividades que desarrolla el Jurado Nacional de Elecciones a nivel académico y del desarrollo de algunas normas, seguimos trabajando en propuestas para mejorar este anteproyecto, y no dude, doctor Borea, que también estos comentarios valiosos que nos da los tomaremos en cuenta, porque sobre todo es importante que un programa como este, además de ilustrar gracias a los participantes, a los invitados que tiene, nos brinde oportunidad de debate, de diálogo y de abrir nuevas propuestas justamente a lo que podría ser la mejora de la normativa electoral nacional. Asimismo, este principio de preclusión que debe garantizar que ese cronograma electoral se cumpla. Son 270 días en los cuales se lleva adelante un proceso electoral, el cual debe estar regido justamente por el apego a la norma, porque se ejecuten las actividades y los actos procesales, jurisdiccionales oportunamente, y que estén dotados también de garantías del debido proceso. Amigos, en esta etapa ya del programa nos vamos a un breve corte y volvemos con más aquí en Cuestión de Código. Y la pregunta de hoy es la siguiente: ¿qué significa el principio de preclusión dentro de un proceso electoral? El principio de preclusión significa que una vez que se tome una decisión en un proceso administrativo o jurisdiccional, se continúe con la siguiente etapa procesal, sin que exista la posibilidad de ser apelada de forma retroactiva. De esta manera, el cronograma electoral permanecerá inalterable, dando estabilidad al proceso electoral en curso. Amigos, estamos nuevamente aquí con su programa Cuestión de Código y continuamos con el tema el principio de preclusión. Ya en este tercer bloque me gustaría que nuestros invitados, quienes gentilmente nos han acompañado el día de hoy, nos den una reflexión final acerca del tema y además también su despedida. Adelante, doctor Gastón Soto. Muchas gracias. Como reflexión final, yo quiero referirme a 2 cosas muy puntuales, particularmente, en primer lugar, lo manifestado por el doctor Borea Odría en la última parte de su primera intervención, que creo que se está descuidando mucho el principio que en todos los países del mundo, en materia electoral, se tiene previsto que las normas electorales no se pueden modificar en fechas cercanas a que se va a llevar a cabo un proceso electoral, en fechas muy cercanas después que se llevó a cabo un proceso electoral, y menos cuando un proceso electoral ya ha sido convocado y por lo tanto el mismo ya está en marcha. En el Perú estamos contraviniendo hace mucho rato este principio. Y esto lo podemos observar porque lo primero que hizo el actual Congreso, por ejemplo, la primera ley que dictó fue reducir el plazo que establecido en la Ley Orgánica de Elecciones se tenía señalado respecto a que cualquier norma electoral no puede aplicarse sino hasta después de 1 año de haber sido aprobada. Y como quiera que el tiempo le ganaba, lo redujeron a 6 meses. Ahí no termina el problema. No olvidemos que el proceso electoral actual, la convocatoria de elecciones el próximo domingo 11 de abril del 2021, se convocó en el mes de julio, pero las normas electorales han continuado siendo modificadas hasta hace muy poco tiempo. Consecuentemente, esto va en contra, repito, de cualquier principio que es respetado en todos los países del mundo en materia electoral. Y nadie dice, excepto el doctor Borea
y yo que lo vengo a decir en voz alta, y como quiera que es el propio Jurado Nacional de Elecciones el que está organizando este evento, creo que en alguna medida ojalá que llegue a oídos para inquietar la voluntad política de los actuales congresistas de la República. Y en segundo lugar, y con esto termino, el tema de la educación, yo creo que es un tema que lo estamos descuidando mucho. Una democracia tiene como elemento fundamental que la población esté suficientemente informada, y para que esa información sea suficientemente válida y suficientemente eficaz para tomar decisiones, tiene que tener información. La información se le da a través del famoso voto informado que promueve el Jurado Nacional de Elecciones hace mucho tiempo. Pero si la población no tiene la educación suficiente, no hay cultura política, definitivamente esa información no va a ser utilizada a la hora de votar. Por eso es que tenemos finalmente las autoridades cuya unidad, cuya capacidad, cuya gestión le reclamamos no es lo suficientemente positiva. Todo pueblo tiene el gobierno que se merece, dice. Entonces nosotros debemos preocuparnos en culturizar, educar a la población a efectos que puedan tener mejores resultados en los procesos electorales. Agradezco nuevamente al Jurado Nacional de Elecciones la oportunidad que nos está dando, en particular para opinar en este tema tan especial, y en lo personal agradecer la ocasión de compartir con tan destacado maestro del derecho constitucional como es el doctor Alberto Boreo Dría. Muchas gracias, Jessica. Gracias, doctor Gastón Soto. Gracias por sus comentarios, por sus opiniones y sobre todo gracias por brindarnos un tiempo aquí en este programa Cuestión de Código que produce el Jurado Nacional de Elecciones y que, le reitero, esta siempre será su casa. Muchas gracias por acompañarnos. Así también al doctor Alberto Borea le agradecería que por favor nos diera unas reflexiones finales respecto a lo que es el principio de la preclusión y su despedida también para nuestros televidentes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Jessica, por habernos permitido participar, y en especial a mí con Gastón Soto Ballenas, tan distinguido especialista y tan gran persona, en este programa, y decir lo que, digamos, que el principio de preclusión tiene que ir siempre acompañado del respeto al principio pro participazione, que debe estar, digamos, siempre en la mente de cada uno de los jueces electorales, y lo que ha señalado Gastón, el principio de coherencia en la, digamos, en la emanación de las resoluciones, para que a Pedro no le den A y a Juan, que esté en la misma situación de Pedro, le corresponda Z, porque eso sí genera demasiada desconfianza en la ciudadanía. Y además atenta contra el principio de igualdad, o sea, la incoherencia atenta contra el principio de igualdad, como se ha señalado. Muchas gracias a todos ustedes. Sé que el trabajo para el Jurado Nacional de Elecciones es difícil, no es ese un lecho de rosas, pero brindan sí al país un importante servicio para que la democracia se pueda llevar en paz. Muchas gracias a ti, Jessica, gracias a Gastón, gracias al Jurado Nacional de Elecciones, y pues adelante con este proceso y que Dios bendiga al Perú. Gracias, doctor Borea, y esperamos realmente poder contar con sus valiosos comentarios en una siguiente edición. Bueno, amigos, hasta aquí con el programa del día de hoy. Estamos seguros que los aportes vertidos hoy servirán para advertir de la urgencia de contar con un código electoral que unifique la legislación vigente. Gracias por su atención y nos reencontramos la próxima semana, siempre por JNE Televisión. Hasta pronto.